manejo de los trastornos funcionales del movimiento, y actualmente está realizando una investigación muy interesante, muy prometedora, en biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas para individualizar el tratamiento de cada paciente. Entonces, esta es solo una breve introducción al doctor Alberto Spay. Les quería contar que su exposición durará 1 hora, 50 minutos de exposición y 10 minutos para preguntas que pueden ir escribiendo y que vamos a recibir en el box de preguntas y respuestas, que se las vamos transmitiendo después al expositor. Entonces, antes de darle la bienvenida, les quería recordar que al final de esta sesión va a haber una encuesta que les tomará solo 1 minuto para que, por favor, se tomen ese tiempo para responderla. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Alberto Spay. Muchas gracias, Paula, por la presentación y doctor Villacura, igualmente por la introducción. Encantadísimo de estar con ustedes. Esto es, lo decía yo, una oportunidad de poder estar juntos a pesar de la distancia geográfica. No hubiese sucedido si COVID no estuviese con nosotros, en realidad. Me encanta haber tenido la oportunidad. Este es uno de lo que se llama en inglés silver lining. Es la oportunidad de que nos podamos reunir a pesar de que no hubiese sido posible, gracias a una crisis como esta. Entonces, contentísimo del tema que me has ofrecido, Paula, para hablarlo. Genial en el sentido de que es un tema particularmente desafiante, porque la captura de la fenomenología es un arte en realidad. Tiene más arte que ciencia, aunque hay unas reglas del juego, y espero que las reglas que compartiré serán reglas apreciadas. Quiero comenzar para decir que en realidad de lo que tenemos, desde el punto de vista de movimientos, nosotros clasificamos los movimientos básicamente entre movimientos hiperkinéticos y movimientos hipokinéticos. Y creo esta forma de ver los movimientos porque en realidad la clasificación, ustedes verán, es una clasificación un poco arbitraria. En realidad hay movimientos que se empeoran por trastornos de muchas naturalezas. Ustedes pueden ver aquí una lista, por ejemplo, y verán condiciones en las cuales el movimiento se enlentece, no porque hay un desorden parkinsoniano, sino porque hay un problema motor de una naturaleza distinta. Entonces, lo que ustedes pueden ver en rojo es lo que básicamente nosotros veremos, pero en algún momento trataré de ver de qué forma tratamos de distinguir esos movimientos anormales que los consideramos parte de nuestro campo, en lugar de movimientos normales que realmente se deben a otro tipo de problemas o neurológicos o en algunos casos no neurológicos. La otra cosa que debo mencionar es que hay muchas cosas que aprendemos a través de errores diagnósticos. Y a mí me parece que la forma más importante de aprender estudio de movimiento es a través de los errores diagnósticos. De hecho, algunos casos son extraídos en este libro, Common Movement Disorder Pitfalls, que es un libro realmente que pudiese ser interesante para entender a un nivel relativamente básico las categorías y los desórdenes de movimiento, y por supuesto a un nivel más alto este otro libro a la derecha que pienso organiza las cosas de una forma un poco distinta a los libros de texto tradicional, pero en cierta forma correspondiente a aquello que vemos, es una forma muy natural de clasificar y de tener los movimientos. Entonces, comencemos con los desórdenes hipokinéticos y enfatizo que el parkinsonismo como síndrome requiere que haya una reducción en la velocidad y en la amplitud de los movimientos y de forma variable en el ritmo de los movimientos. Pero hay una cantidad de combinaciones que pueden ser, desde el punto de vista purista, bradikinesia, en el cual la forma predominante de empeoramiento es de velocidad, o la hipokinesia, en el cual la
forma predominante de empeoramiento es de amplitud. El término aquinesia es un término subjetivo en el cual la bradiquinesia y la hipoquinesia se combinan de una forma muy severa. Muchos desórdenes obviamente empeoran el movimiento, que lo convierten muy lento, pero si no existe la bradiquinesia, no podemos llamarlos para... A little bit of your speech on record, just for the sound. Tell me the days of the week. Enfatizar en este caso la parte de inspección. La primera parte de inspección es de tratar de ver a un paciente en forma relajada y luego determinar de qué forma existen cambios con la postura y cambios con las acciones. En este caso ustedes vieron un temblor muy breve de la mano izquierda, que desaparece con postura, en modo de temblor de reposo. Le ponemos al paciente que haga una actividad para determinar si existe además problemas de coordinación o problemas de temblor. Ustedes pueden ver que existe un pequeño incremento del temblor en la medida que el paciente aproxima al dedo. Y la cosa que nos gusta apreciar desde este punto de vista es el punto de vista de los movimientos anormales repetitivos. Ustedes pueden ver acá cuando pedimos que el paciente haga un movimiento de finger tapping, que es rápido y amplio, lo que esperamos es ver si existe una reducción en la velocidad o en la amplitud o en ambos, para ser capaces de definir el enlentecimiento como bradiquinesia. De hecho, la bradiquinesia, como decíamos, requería este tipo de cosas: el movimiento de enlentecimiento, la reducción de amplitud, pero una cantidad de otras posibilidades. Usualmente, la disritmia, la fatiga, los arrestos en los movimientos ocurren usualmente en estadios relativamente tardíos, aunque no necesariamente, pero lo básico es que exista una bradiquinesia que afecte cualquier parte del cuerpo, usualmente los miembros, pero en realidad puede ser generalizada o puede afectar regiones como la región laringea, la región facial, etc. Lo que necesitamos es que cuando los pacientes hagan una repetición amplia y rápida de las manos, de los dedos pulgar e índice, ustedes pueden ver que existe una reducción de la amplitud y de la velocidad, lo cual implica que la única forma de realmente capturar la bradiquinesia es de permitir que el paciente haga estos movimientos repetitivos de una forma sostenida. Menos de 5 segundos en realidad es muy poquito. Tiene que ser por lo menos 10 segundos para ser capaces de capturar ese fragmento en el cual existe una reducción de la velocidad y de la amplitud. ¿Por qué la velocidad y la amplitud se consideran elementos del movimiento diversos? En parte porque nos representan componentes distintos que representan, ustedes pueden ver aquí realmente fenómenos diversos. Si los medimos de una forma más precisa con instrumentos, podemos saber que la distribución de la velocidad y de la amplitud es diversa. Es más sensitivo medir la amplitud y la velocidad con movimientos de los dedos de las manos. Es menos sensitivo hacerlo con los movimientos más distales, finger to shin, de los dedos a la cara. Ahora, la razón por la cual nos gusta entender la diferencia entre la bradiquinesia y la hipoquinesia es porque la bradiquinesia en realidad es mucho más importante desde el punto de vista de permitirnos capturar aquello que es sensitivo a la levodopa. De hecho, aquellos que son bradiquinéticos predominantemente, en los cuales la velocidad está empeorada más allá de la amplitud, la respuesta a la levodopa es más grande. Aquellos en los cuales el problema motor es predominantemente hipoquinético, la respuesta a la levodopa es menor.
y esto pueden verlo que en este gráfico en el cual los cambios del off al on, para implicar qué son los cambios que ocurren de pacientes que tienen, que tienen una, no tienen ningún beneficio la levodopa. Cuando una vez se beneficia con la levodopa, aquello que nos permite medir el cambio son aquellos pacientes en los cuales existe una sensitividad de la velocidad. La velocidad captura eso, mientras que la amplitud no lo hace. Y esto es muy importante desde el punto de vista de entender. Ahora, lo que la amplitud nos permite apreciar es cambios de estadio, de modo que la información que obtenemos de estos dos elementos es distinta. You passed that door well. Dos estadios diversos. El primero, desde el punto de vista de la marcha, vemos solamente que existe una asimetría con la mano izquierda que no se mueve. Desde el punto de vista de lo que pudiese considerarse un elemento más distal es este asunto del freezing, del congelamiento de la marcha, que se inicia, que se puede verificar principalmente cuando los pacientes están en una situación como esta, en la cual existe una restricción de la movilidad. En el caso, por ejemplo, en el cual existe una puerta estrecha. Cuando los pacientes continúan progresando, ustedes pueden ver que el congelamiento de la marcha puede apreciarse particularmente en otras situaciones, incluyendo cuando no están en situaciones particularmente estrechas como la puerta, ¿no? Pacientes en los cuales la condición continúa progresando, estamos hablando ahora de 15 años aproximadamente, pueden tener otros trastornos axiales, como por ejemplo en este caso la distonía axial con una síndrome de Pisa, pero siempre pueden ver ustedes que en el caso de la enfermedad de Parkinson existe una simetría también desde el punto de vista de los cambios de los pies. Noten ustedes que uno de los pies se mueve más que el otro, a pesar que ambos se mueven pobremente, y esto nos permite reconocer la asimetría de Parkinson. Si este paciente hubiese sido visto con una historia de solamente 5 años o menos, con este tipo de trastornos, entonces pensamos en una atrofia multisistémica en lugar de una enfermedad de Parkinson. Ahora, cuando vemos pacientes con Parkinson en particular, la respuesta a la levodopa genera dos problemas. Uno, que es el convencional que nos conocemos, que es el cambio de la hipoquinesia a la hiperquinesia coreica, en este caso afectando el miembro superior o la parte del cuerpo superior, y en el caso de la derecha, el trastorno difásico, un paciente que tiene predominantemente problemas de miembro inferior y con una inyección de apomorfina que no debiese usarse si se considera que este problema de 12 de pico, entonces el paciente generalmente se mejora. De modo que reconocer que existen dos problemas de disquinesia, uno de peak dose, de 12 alta, y uno difásico, de 12 baja, es importante porque, como se imaginarán, el paciente de la izquierda pudiese solamente empeorar con una inyección de apomorfina, pero el paciente de la derecha, en general, mejoran con incremento del tono dopaminérgico, como en este caso, una inyección de apomorfina. As you typically would be. Ustedes pueden ver este paciente, un paciente con un hemiparkinsonismo, considerado un hemiparkinsonismo atípico. De hecho, el diagnóstico no se hizo a este paciente hasta cuando llegó a nuestra clínica. Se consideraba que es una marcha hemiparética, pero en lugar de ser hemiparética era hemiparkinsoniana, porque no existía la circunducción y tampoco la flexión del miembro más afectado. Con la respuesta a la levodopa exquisita, ustedes pueden ver que el trastorno se elimina completamente, incluyendo el problema de la postura o de los reflejos posturales. De modo que es interesante que a veces cuando existen esos pacientes inusuales en los cuales la progresión es muy lenta, puede ocasionarse, en este caso, trastornos de hemiparkinsonismo son inusuales, pero importante reconocerlos y distinguirlos de la marcha hemiparética de forma fenomenológica. Para distinguir el Parkinson de
parkinsonismos atípicos, existen básicamente 5 niveles que siempre los mantenemos en la cabeza para tratar de discernir si se trata de un parkinsonismo típico. El más importante, que se ilustra acá con la distancia del vector, es la duración de la enfermedad. Como ustedes vieron en algunos pacientes atrás, realmente este paciente con un trastorno axial postural implica, si es antes de los 5 años, una enfermedad típica, probablemente atrofia multisistémica, pero si es mucho más largo, obviamente Parkinson. El acumulamiento de los problemas neurológicos, cognitivos, autonómicos, la respuesta a la levodopa y el temblor son importantes, pero de una forma menos crítica. Si el temblor existe en el reposo y es clásico, nos permite con mucha más comodidad distinguir el Parkinson. Pero si el temblor está ausente, puede ser también Parkinson. No nos ayuda que el temblor esté ausente, pero cuando está ausente no hay respuesta a la levodopa, existen problemas cognitivos y autonómicos que aparecen de forma temprana en una enfermedad muy corta, entonces pensamos en parkinsonismos atípicos. Uno de ellos es este. El paciente nos dice que con la mano derecha imita lo que pasa con la mano izquierda. La mano izquierda a veces se levanta, levita, que es un elemento inicial de lo que eventualmente se convierte en un miembro ajeno. Ustedes pueden ver además que ese miembro, que tiene una distonía, puede tener una deficiencia cortical sensoria, y en este caso, además, un temblor de alta amplitud y frecuencia, lo cual en este contexto de un síndrome córtico-basal nos permite determinar que la patología más probable es la patología de degeneración córtico-basal. Cuando en un síndrome córtico-basal, en lugar de un temblor, existe una mioclonía, la patología más frecuente en aquellos casos es una enfermedad de Alzheimer's. Este paciente con una enfermedad bastante inusual, bastante asimétrica, nos recuerda un poco de la marcha hemiparkinsoniana, pero en este caso debido a un cuadro distinto. Ese miembro que es distónico, tremoroso, tiene además una apraxia idiomotora y en pacientes, en este caso no se muestra acá, una pérdida de la sensación cortical. Este es un paciente más avanzado. Ustedes pueden ver que el miembro está ahora completamente inactivo, con una posición distónica permanente. Existe mioclonía espontánea y de estímulos sensitivos. Este paciente tuvo un diagnóstico patológico de enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer motora se puede presentar con un cuadro de síndrome córtico-basal. Weeks, days, weeks. January, February, March, April, like that. Very good. Keep on going. July, August, September. Ustedes pueden ver que existe una pausa, pero además mucha repetición. La palilalia y la ecolalia son elementos en realidad que se consideran parte del parkinsonismo palidal, del globo pálido. En este caso, obviamente, es el síndrome de Progressive Supranuclear Palsy, parálisis supranuclear progresiva. Y en estos pacientes existe este tipo de problema. Lo pueden ver aquí, que un empeoramiento de la fijación, lo que se considera square wave jerks. Discúlpeme, la traducción no la tengo en este momento. Y cuando existe, usualmente el smooth pursuit es normal, pero la velocidad de las saccades es una velocidad muy pobre, y eso es distinto. En este caso estamos tratando de que el paciente pueda ver hacia arriba y hacia abajo. Lo muestro acá. Estoy viendo paciente que
rápidamente en ese río hacia abajo y ustedes pueden ver que no puede generar la sacada. Y en este caso, con los movimientos óculocefálicos, eso se puede conquistar. Ese es el supranuclear vertical gaze pulse, la parálisis supranuclear vertical, que define esta enfermedad desde el punto de vista fenotípico. Ustedes pueden ver además una apraxia ocular de apertura, problemas faciales distónicos. Este paciente pueden ver en la parte de la izquierda con mayores rasgos faciales. Este paciente no lucen usualmente hipomímicos, pero en cierto sentido hipermímicos, porque existe una distonía facial que ustedes pueden ver en ambos pacientes. Por ejemplo, aquí en este caso, en la frente de ambos pacientes, existe el Prosser sign, que es este tipo de ridge que ocurre en la parte medial de la parte orbital. Cuando ven pacientes que están parkinsonianos, pero con una postura erguida y con retrocolis, estos son pacientes más usualmente con parálisis supranuclear progresiva. Estos pacientes es tan difícil de realmente poder examinarlos desde el punto de vista oculomotor con los movimientos oculocefálicos, que la única forma de determinar si existe el enlentecimiento sacádico es de usar el tape optokinético, como lo estoy haciendo acá. En este caso, ustedes pueden que la paciente no genere los movimientos de corrección de los ojos, a pesar de que estoy moviendo la tela optokinética. Y este es un problema, además, disexecutivo, como ustedes pueden ver aquí. La luria, esta forma de secuenciar los movimientos, es empeorada también. Esta es otra situación. Este es el caso de la atrofia multisistémica. Existe una mioclonía sensitiva táctil axial. Vean la distonía facial. Esta distonía facial es una distonía inducida por la levodopa. Es una disquinesia atípica, disquinesia distónica muy usual de pacientes con enfermedad de atrofia multisistémica. Estos pacientes tienen un problema de bradiquinesia con disritmia. La disritmia es particularmente prominente y la hipoquinesia más que la bradiquinesia, como ustedes pueden ver acá, con los dedos batiendo prácticamente. Desde el punto de vista de bradiquinesia es muy difícil de medirlo, pero la hipoquinesia es muy grande. Vean que las bases están incrementadas de ambos pies y estos pacientes acumulan un problema postural muy grande con los reflejos bien aparentemente afectados desde el principio realmente. Obviamente estos pacientes en el curso de 2 o 3 años ya tienen que, ya están cayéndose y tienen que usar mecanismos para prevenir la caída. Esta paciente que ven ustedes también con un trastorno de atrofia multisistémica está mostrándonos la cara, nos dice que cuando el medicamento, esta es la levodopa, comienza a funcionar, ella sabe que comienza a funcionar porque existe una tensión en la cara. Ustedes pueden ver que el paciente anterior tuvo una disquinesia distónica facial, esta paciente también. O sea que esto es un asunto muy peculiar desde el punto de vista de la respuesta de la levodopa con una disquinesia de una forma atípica. Además de una disquinesia distónica en la cara, ella también demuestra movimientos coreicos en los pies y esa distribución entre la disquinesia distónica de la cara, que ocasiona a veces una risa sardónica, y la corea de los pies, una distribución que no existe en Parkinson, es muy típica de atrofia multisistémica. Aquí ustedes pueden ver los pies, con la disquinesia de los pies, esto a raíz de la levodopa. También un paciente, como lo vieron anteriormente, con una mioclonía que se puede identificar a través de la palpación o del estímulo táctil. Y una cosa importante es esta desviación de la columna que ocurre durante los primeros 3 años. Esta paciente es importante de verla porque esta paciente tiene además, de lo que ustedes pueden ver, ya sentada, obviamente ustedes pueden ver que ella está hacia un lado, está haciendo un tilting hacia un lado, y esto
es un signo inusual. De hecho, el red flag, la bandera roja que se usa para parkinsonismos atípicos, es un paciente que está en una silla de ruedas. Es una paciente en silla de ruedas que está hacia un lado. Eso es típicamente, casi siempre, atrofia multisistémica. Lo importante de esta paciente es que tiene un síntoma particular que es el estridor inspiratorio. Y cuando ustedes consiguen un estridor inspiratorio, no existe ningún diferencial, solamente puede ser la atrofia multisistémica. Lo pongo ahora con sonido. Desde quien pueda. Mm-hmm. And hold up. And then my head's down like this, I can't pull it up. Mm-hmm. And hold it up for a while, much more than I used to be able to do. All right. I sure can stride a lot. Yeah, stridor is something that's gotten worse. Oh, yes. Mm-hmm. And it keeps her awake. Keeps her awake, huh? Yeah. Mm. De modo que cuando ustedes puedan ver eso, es importante reconocer que es un componente de la atrofia multisistémica muy característico porque refleja una distonía laringea específica de esta enfermedad. Esta diapositiva es para simplemente demostrar que cuando pueden demostrar en un paciente una parálisis supranuclear vertical, eso implica que el diferencial se estrecha. Lo que más siempre pensamos es en la parálisis supranuclear progresiva, pero en general puede ser en enfermedades de degeneración corticobasal con una presentación de PSP, de parálisis supranuclear progresiva. La neurosífilis está en incremento. Uno de los fenómenos que se reconocen de la neurosífilis clásica es precisamente la parálisis supranuclear progresiva. Y otras enfermedades, por supuesto, también que ocurren. De las que nos preocupan con frecuencia es el Whipple's disease. Verán un ejemplo en el futuro, en algunas diapositivas más tarde, de Whipple's, porque es muy importante reconocerlo debido a su factor de tratamiento. Pero pueden ver ustedes que hay otras enfermedades que pudiesen ocasionarse. Y por supuesto, cuando prácticamente son trastornos degenerativos muy restringidos, la atrofia pálido-luisiana de un paciente es interesante, un cuadro muy típico, y el Perry syndrome. Ahora, desde el punto de vista de parkinsonismo existe una excepción. En este caso ustedes pueden ver acá, lo vieron anteriormente, es un congelamiento de la marcha. Usualmente estos congelamientos desaparecen cuando los pacientes tienen una forma de hacer un cueing, cuando en este caso el doctor le muestra al paciente el pie, el paciente puede usar el pie para ser capaz de romper el freezing, el congelamiento. El paciente de la derecha es un paciente que también tiene una marcha muy empeorada, pero no existe la festinación o el congelamiento de la marcha. Este es un paciente que se llaman higher level gait disorders. En realidad, estos pacientes son pacientes que tienen una marcha que pudiésemos llamar una marcha cognitiva. En el pasado se les llamaba marcha apráxica o marcha no puedo traducirlo en este momento, pero son problemas que se les considera desde el punto de vista colectivo como parkinsonismos de cuerpo inferior, lower body Parkinsonism. Ahora los consideramos, en realidad todos ellos, realmente problemas cognitivos debido a empeoramiento cortical y subcortical que no necesariamente impliquen que existe una patología parkinsoniana. En este caso, el paciente de la izquierda, un paciente con lo que se determinó debe haber sido hidrocefalia normotensiva, y el paciente de la derecha pensamos con una enfermedad de tipo de leucoencefalopatía, aunque el diagnóstico final nunca se pudo determinar. El paciente se nos puede decir, el único problema Can you take a few steps towards me? es un problema de marcha, progresivo, pero sin ningún otro tipo de elementos neurológicos. Esto es todo lo que puede un paciente que termina en una silla de ruedas, pero por 5 años lo único que ocurre es que existe un problema progresivamente
empeorado de la marcha, y los pacientes esencialmente explican que ellos no saben cómo caminar, pierden la habilidad de caminar porque no entienden cómo hacerlo. Esta sería como la forma más clásica de la apraxia. La razón por la cual no usamos el término de marcha apráxica es porque la marcha no es una habilidad adquirida, pero una habilidad natural. La adquirimos todos sin necesidad de aprenderla. Apraxia requiere que existe una actividad que se haya aprendido y que no pueda hacerse a pesar de que ya existe como parte del repertorio de comportamiento. En este caso no lo podemos usar. Estos pacientes son pacientes que cuando se les sigue por tiempo prolongado desarrollan otros elementos después de los 5 años que terminan siendo diagnósticos de la parálisis supranuclear progresiva. Usualmente la mayor parte de estos pacientes tienen en autopsia elementos que los clasifiquen como esa enfermedad, una tauopatía. Ahora, ¿qué tiene este paciente? Este paciente tiene un enlentecimiento, pero fíjense que no tiene una reducción de la velocidad o una reducción de la amplitud. Este es un finger tapping que no reúne los criterios de la bradiquinesia. Entonces, este es un enlentecimiento no parkinsoniano. En este caso, porque existe un problema de neurona motora. Este paciente tiene una enfermedad de atrofia lateral, esclerosis lateral, amiotrofia lateral esclerosante, lo cual implica que empeora el movimiento, lo enlentece, pero sin que tengamos que ofrecer la oportunidad de que este sea un parkinsonismo. Hay una cantidad de condiciones que enlentecen el movimiento sin necesidad de que sean considerados parkinsonianos, como los que están aquí, por ejemplo. Creo que tengo 2 ejemplos, uno en el lado de la izquierda, el paciente con una esclerosis lateral primaria, una forma de neurona motora, una enfermedad de neurona motora, y el paciente de la derecha, paciente con un síndrome de rigidez debido a una enfermedad de autoinmune con anticuerpos contra el GAD. En ambos casos se ve que los pacientes están lentos, de hecho, parece casi como que estuviese enlenteciendo el video, pero en realidad no lo estoy haciendo. Estos pacientes tienen un enlentecimiento mucho mayor de lo que se esperaba, pero no forman parte del cuadro clínico del parkinsonismo porque no tienen el concepto más importante, que es la bradiquinesia. Ahora, movemos a los desórdenes hiperkinéticos. Quiero asegurarme que tengo suficiente tiempo para continuar. Los desórdenes hiperkinéticos son mucho más pleomórficos. Podemos hablar de aquellos que incrementan solamente la velocidad del movimiento. El más rápido es mioclonía. Son aquellos que incrementan la amplitud de movimiento con la velocidad también, pero la amplitud, balismo, por ejemplo, movimientos que son en patrón, tics y estereotopías, movimientos que son rítmicos, el temblor. Este es el único movimiento que no voy a enfatizar mucho por el problema del tiempo, y movimientos obviamente en los que haya un problema de ritmo, como por ejemplo la ataxia. Obviamente es incumbente en el neurólogo de ser capaz de digerir los movimientos de forma tal de entender si los movimientos son puros o mixtos. Si son mixtos, eso incrementa la dificultad porque incluye que la posibilidad de que existan una aproximación sindrómica diversa a cuando son trastornos únicamente puros de un movimiento u otro. Ustedes pueden ver que las categorías son realmente, la experiencia es mucho más variada, mucho más pleomórfica. Nosotros nos concentraremos en la corea y en la mioclonía, pero quiero que ustedes vean que existe un trastorno mucho más amplio realmente. Algunos de estos movimientos son periféricos, algunos son centrales, y esto crea un problema de Ustedes pueden ver acá que hay 2 pacientes, uno que tiene una enfermedad, una manifestación distónica del miembro inferior, el paciente de abajo, la manifestación distónica es de cuerpo superior. Son clasificaciones topográficas importantes. Lo importante es de ser capaz de demostrar que la distonía sigue las reglas de que es inducida por la acción,
Usualmente es dependiente de la posición. Se especifica algunas veces para una actividad particular. Se puede magnificar cuando hay movimiento de otras partes del cuerpo y responde a lo que llamamos el sensory trick o just antagonist, que es una posibilidad de alterar el trastorno motor con una estimulación sensorial como la que muchos pacientes descubren cuando se tocan en ciertas partes del cuerpo. Entonces, inducida por la acción, o sea que no es un problema de reposo, usualmente a menos que haya un trastorno progresivo mucho más largo, por ejemplo, pacientes que ya pueden ver ustedes un trastorno distónico de postura en el tiempo, usualmente puede haber este asunto en el cual exista en el reposo, pero la acción lo empeora. Ciertas posiciones lo empeoran. En este caso, el paciente está haciendo una escritura. Ustedes pueden ver que eso empeora el asunto. Entonces, estas reglas son importantes porque nos permiten determinar de qué punto de vista pudiese ser que nosotros tenemos o un problema postural o un problema rítmico, distónico, que no sea distónico porque no, por ejemplo, rompe alguna de estas reglas. No es inducido por la acción, no es dependiente de la posición, no es específico para una actividad particular, no se activa con el movimiento de otras partes del cuerpo, etc. Entonces, ustedes pueden ver aquí que estos son ejemplos de distonías focales o segmentales. Existe una direccionalidad en la dirección en la cual los músculos distónicos nos permiten. Esto implica, en el caso de una distonía cervical, que existe una posición en la cual es nula porque existe un perfecto alineamiento entre el movimiento y los músculos, la dirección de aquellos músculos que están activados excesivamente. Estos pacientes también demuestran, en este caso, por ejemplo, una respuesta a la estimulación sensorial, sensory trick, que disminuye, en este caso, el componente de temblor, pero en todo caso, estos son todos pacientes en los cuales la distonía se demuestra porque existen las reglas que discutimos. Este otro paciente, un paciente con otra distonía, un problema de acción. Ustedes pueden ver que cuando la paciente habla, en este caso, se afecta Beyond his reach is trying to say el problema del habla, además de esta postura interesante, una postura que solamente ocurre en esta condición. Ustedes pueden ver que hay una retrocolis, una extensión de los brazos, extensión de los brazos están rotados internamente, los elbows están extendidos y las muñecas están flexionadas. Esta distribución es patognomónica de trastornos distónicos tardíos, de modo que existe en este caso un problema de medicamentos neurolépticos que bloquean los receptores dopaminérgicos. Show me what is it that you sometimes have. Okay, like that. And of course, right now you're just imitating it, but that's what you have. And it happens when you when you were sewing. You were a seamstress. the first time. First time. And then I was pinching the material on a button, and it just slipped off the button and just locked there. Ah, I see. You were actually actively pinching the button. And then more recently, this is happening spontaneously. Just spontaneously. And how long does it last? Less than 5 minutes. Okay. So, and then it goes away and you're fine. Right. And it's painful during the time that it happens. Yes, It's very painful. Really painful. All right. You know, I have tried to relax, but it doesn't. It continues to pull in until it reaches a certain point, and then it stops. Okay. And it stops rapidly. It's rapidly as it begins. Exactly. Okay. When it's done, it's over. Exactly. Este caso nos permite discutir si lo que vemos es distonía o otra cosa.
no sé si la oportunidad de intervenir, pero en este caso, esta paciente nos describe un problema de postura que viola las reglas de la distonía que comenzamos. Primero, comienza rápidamente, termina rápidamente. Segundo, no es particularmente conectado a una actividad. La actividad de bordaje lo desencadena, pero no es que cuando ella está bordando tiene movimiento y cuando no borda no lo tiene, sino que existe una especie de desencadenamiento del movimiento con la actividad que termina creando esta postura que la paciente nos demuestra. Es dolorosa. Acuérdense que no discutimos el asunto de dolor. La distonía no es dolorosa, con la excepción, en algunos casos, de la distonía cervical, pero la distonía en cualquier otra parte del cuerpo no es dolorosa. De modo que este paciente no tiene una distonía. Este paciente tiene un espasmo carpal. Si lo tiene además en el pie, lo usamos el término carpopedal, o se llama también tétani, en el cual implica que existe una contracción dolorosa, usualmente de la mano o del pie o de ambos, y en este caso hablamos de un problema de hyperexcitability, de problema de excitamiento neurológico periférico. Este no es un trastorno de movimiento debido a un daño neurológico central, pero un daño neurológico periférico. En el caso particular de esta paciente, es un problema de hipocalcemia que no se había reconocido como proveniente de una enfermedad renal, de insuficiencia renal, que la paciente desarrolló como resultado de su diabetes. De modo que esta es una presentación neurológica pseudodistónica de un problema metabólico, la insuficiencia renal desencadenando hipocalcemia. Las mioclonías son movimientos interesantes, y estos son los únicos movimientos que, como los nistagmos, por ejemplo, o como las sacadas, no los podemos ver cuando comienzan y cuando terminan. Sabemos que existe movimiento, pero no los podemos ver. Cuando son tan rápidos, eso es lo que calificamos como mioclonía. Si los podemos ver, si podemos ver cuando comienzan y cuando terminan, entonces lo más probable es que tengan más allá de 300 milisegundos en una forma neurofisiológica de ver los movimientos, y esto implica que están afuera del rango de la mioclonía. Estos son 3 ejemplos, por ejemplo, que ustedes pueden ver acá. La mioclonía cortical, es la más común. La mioclonía cortical tiene una distribución segmental, o focal, solamente en la cara, o segmental en la cara y en las manos. Se presenta con la acción, de modo que es ausente durante el reposo, se le induce o puede empeorarse a través de la táctil, y la mejor forma de ver, las manos estrechas, los dedos también se estrechan, y podemos ver estos movimientos muy rápidos. La categoría más común de las mioclonías corticales es la categoría de las demencias degenerativas, como pueden ver ustedes acá, pero también los trastornos metabólicos pudiesen ocasionar mioclonías corticales. Las mioclonías subcorticales son segmentales o generalizadas. Esto no se ve, o sea, cuando una mioclonía en todo el cuerpo no puede ser cortical, sino puede ser subcortical, lo más probable, o pudiese ser, por supuesto, una mioclonía de brainstem. Usualmente es subcortical, está presente en el reposo y durante la acción, y puede ser inducida por un estímulos auditorios en lugar de táctiles. Y ustedes pueden ver que el diferencial diagnóstico diferencial es menor, es más problemático, más manejable. La entidad más importante de este grupo son los trastornos iatrogénicos, levodopa, amantadina, nifedipina, verapamil, meperidina, y la mioclonía que resulta de la posthipoxia, Lance-Allen syndrome. Existen una cantidad muy rara que es la mioclonía de reflejo de tallo espinal, que son realmente muy específicas, proximales y flexores. Las mioclonías mioclonales que son segmentarias, y obviamente la hiperexplexia, ustedes verán un ejemplo que es una
un caso especial de mioclonía. Algunos consideran que la hiperexpresia no debiese ser considerada dentro de las mioclonías porque realmente obedece a problemas patofisiológicos y además se expresa fenomenológicamente diversamente. Esta es una forma de entender las mioclonías iatrogénicas. Este es un paciente con Parkinson. El paciente, como lo vemos en la izquierda, está en una silla de ruedas, a pesar de que es un paciente muy activo. El paciente de la derecha no tiene la amantadina. La diferencia entre ambos es que el paciente de la izquierda, con la amantadina, tiene estos movimientos. Son movimientos expresionados como una mioclonía de mano, una mioclonía cortical. Obviamente, pacientes con la amantadina, que son muy comunes, tienen probablemente una susceptibilidad cognitiva. Es probable que estos pacientes eventualmente desarrollen demencia, pero lo importante es que la amantadina se puede discontinuar, y cuando discontinuamos la amantadina, lo que ocasiona es que cualquier sea el nivel de disquinesia que la amantadina esté controlando para el Parkinson, reaparezca, pero la mioclonía, además de lívidos reticulares, como pueden ver ustedes aquí, además de los trastornos cognitivos, además algunas veces de alucinaciones, desaparecen. De modo que es importante reconocer el momento en el cual los pacientes con Parkinson no debiesen continuar una amantadina porque comienzan a tener más problemas secundarios que aquellos que puedan ser efectos beneficiosos de la amantadina. El paciente de la izquierda no puede caminar, es todo lo que puede hacer. El paciente, una vez que se le ha removido la amantadina, puede caminar relativamente muy bien. Y además estos pacientes no se quejan de la disquinesia que les reaparece. La mioclonía metabólica más común es la encefalopatía de diálisis o de pacientes con uremia. En realidad, la diálisis ha desvanecido como causa de la mioclonía metabólica de causa renal, porque realmente el contenido de aluminio ha disminuido. Entonces, solamente ocurre en aquellos pacientes que están en fase muy avanzada de la insuficiencia renal y se les hace una diálisis muy agresiva. Esta es una mioclonía focal facial, ustedes pueden verla aquí, que solamente se determina con un estudio muy específico de electroencefalografía con colocalización de fMRI, porque el estudio de EEG convencional, la electroencefalografía convencional, no pudo obtenerlo. Este es un paciente con un trastorno epiléptico muy focalizado al área homuncular facial de la corteza contralateral, que mejoró completamente con un tratamiento con carbamazepina en lugar de inyecciones de toxina botulínica, que era la razón por la cual este paciente vino a visitarnos. Este es el típico Lance-Adams Syndrome, es una mioclonía posanóxica. En realidad es una mioclonía subcortical muy severa. Debe considerarse post-hipercápnica anóxica, porque en realidad todos los pacientes que se han descrito son pacientes que tienen un paro cardiorrespiratorio, con un problema respiratorio precedente, creando una hipercapnia, en este caso una neumonía bacteriana. Algunos pacientes tienen trastornos asmáticos severos, etc. Estos pacientes obviamente requieren un tratamiento muy elaborado con un cóctel de drogas antimioclónicas. Este es el clásico mioclonía de reflejo de tallo cerebral. Se le llama también reticular. Ustedes pueden ver que es muy proximal. Este paciente tuvo un problema hipóxico anterior que creó la deformidad de las manos. Es una enfermedad muy clásica de accidentes cerebrovasculares en el tálamo o en el putamen. Pero lo importante de la mioclonía es que es un problema básicamente centrado en los brazos, es sincrónico y flexor. Y esta es la hiperexplexia. No existe ningún tipo de respuesta con la estimulación periférica de los dedos, como se puede ver acá. Además, no existe ningún movimiento en el reposo, pero con la estimulación
táctil, el movimiento es sumamente rápido, centrado en el área del pecho y el área axial, el área cervical. Estos pacientes tienen, además, un problema en el cual, a pesar de que no progresan necesariamente, pudiesen hacerlo en el caso de problemas autoinmunes. Y cuando lo hacen, nosotros usamos el síndrome de PERM, Progressive Encephalomyelitis with Rigidity and Myoclonus, encefalomyelopatía progresiva con rigidez y mioclonías. La mayor parte de los casos es por anticuerpos contra los receptores de la glicina, pero si no fuese autoinmune, pudiese entonces ser genético, también relacionado con los receptores de la glicina. Este es un síndrome de la glicina, solamente bloqueado por anticuerpos o porque hay empeoramiento de los receptores como resultado de un problema genético. La miorritmia sencillamente la miorritmia es un temblor lento. Es rítmico, pero lentamente. Aproximadamente un movimiento por segundo es un ciclo o un hertz. Puede ser en este caso un poquito como más de 2, en realidad, más rápido, pero usualmente cuando ustedes pueden ver esto es porque implica que existe una lesión que afecta el tracto central tegmentario o el pedúnculo superior cerebeloso. Estos dos miembros del triángulo de Guillain-Mollaret, en realidad nunca se ha descrito un caso en el cual la parte inferior del triángulo haya sido la razón por la cual estos movimientos ocurren. El tipo de miorritmia en el cual debemos siempre reconocer es que es una miorritmia que afecta, además de la musculatura masticatoria, los músculos oculares, que de forma sincrónica con nistagmos que son convergentes y divergentes, que ocurren sincrónicamente con los movimientos faciales. Además, estos pacientes tienen una parálisis supranuclear progresiva, y cuando vemos este cuadro de miorritmia oculomasticatoria, esto es un Whipple's disease neurológico definitivo. De hecho, los criterios se muestran abajo. Si uno tiene uno de ellos tres, suficiente. La miorritmia oculomasticatoria es suficiente para comenzar el tratamiento con la trimetoprim sulfamethoxazole. Rápidamente, creo que esto será el último. Estas son las mioclonías que ocurren periféricamente, las llamamos mioquimias. Son movimientos mucho más lentos que las mioclonías, pero mucho más rápidos que los movimientos distónicos. Estos pacientes tienen problemas periféricos en lugar de un problema central, y los podemos algunas veces confundir con mioclonos, porque somos en realidad entrenados de una forma centralista. Pero estos son movimientos periféricos. La mioquimia realmente debe reconocerse como movimientos que pueden ocasionar una confusión diagnóstica. Voy a tratar, porque yo creo que voy a tener la corea y yo creo que voy a tener que pedirle a Paula que me permita la oportunidad de regresar. Traté de reducirlo, pero no pude reducirlo suficientemente. Pero esas son las cosas que pensaba yo cubrir, pero lamentablemente me tropecé con el diseño, con la oportunidad yo pensé que podía cubrir mucho más y no lo he podido, me disculpan, pero con esto espero que haya sido un tour relativamente rápido y fructífero del espectro de los movimientos anormales, y una oportunidad de aproximarlos de una forma lógica y que permita una terapéutica apropiada. Muchas gracias por la atención y dispuesto a entretener cualquier tipo de pregunta que tengan. Muchas gracias, Alberto. Encantados de invitarte de nuevo. O sea, para nosotros una suerte que no hayas alcanzado a terminar. Nuestros invitados tienen algunas preguntas que resumí para ordenarlas.
Algunas son bien semiológicas. Entonces, la primera es en relación a la inestabilidad postural. Primero, ¿cómo la definirías? ¿Cómo la evaluarías en un paciente? Y luego, ¿en qué casos se presenta esa inestabilidad postural? Porque la persona que pregunta dice que en Parkinson precoz no se ve. Entonces, ¿en qué casos se podría ver esa inestabilidad postural precoz? Bueno, la inestabilidad postural se permite documentar, se permite apreciar cuando pacientes están parados en un lugar estacionario y existe una titubulación, de modo que los pacientes no pueden permitirse continuar en una posición estable. Y eso es en reposo, lo cual eso crea una cantidad de posibilidades. Y la otra es el implemento postural de reflejos, en los cuales implica que existe la oportunidad de entender si la reacción a una perturbación motora crea un empeoramiento de la corrección que debe crearse para poder ser, para contrarrestar la fuerza. Ese es un problema más común en Parkinson. La forma de hacerlo es realmente de permitir que el paciente tenga suficientemente espacio enfrente o detrás de uno, en el caso de que lo estamos haciendo por detrás, y darle un empujón hacia uno y permitir que el paciente pueda tenga el espacio para tomarse unos 2 o 3 pasos hacia atrás. Si necesita más de ello o se puede caer, obviamente eso implica empeoramiento. Y eso consideramos que es un problema de tallo cerebral, un problema de patología difusa del tallo cerebral de pacientes en los cuales la enfermedad de Parkinson sea más avanzada, o porque el parkinsonismo es un parkinsonismo atípico que incluye patologías de tallo cerebral. Por ejemplo, el más relevante con el que ocurre esto más temprano es la parálisis supranuclear progresiva. Perfecto. Hablaste ahí de parkinsonismo atípico. Hay bastantes alumnos de medicina aquí. ¿Qué claves diagnósticas les darías tú para decir esto no es una enfermedad de Parkinson y tengo que derivar a este paciente a un especialista? Sí, mira, importante la pregunta. La más importante es gastar un poquito de tiempo al principio en la entrevista y tratar de ver cuánto tiempo le ha tomado al paciente para desarrollar el tipo de problemas que tiene. Y si es mucho tiempo, si el paciente dice, por 7 años no he podido caminar muy bien, ahora finalmente llega a 7 años, implica que es una duración larga para llegar a un momento en que, ¿no? Ahora, si un paciente te llega en silla de ruedas, por ejemplo, o con una forma para tratar de no caer, que ya está cayéndose, por ejemplo, y son solamente 3 años, eso implica que la duración ha sido muy breve para adquirir la cantidad de problemas motores que este paciente ha adquirido. Estos son pacientes muy claramente atípicos. La mayoría de ellos no tienen enfermedad de Parkinson, tienen otro tipo de enfermedades. Son pacientes importantes para que un especialista los pueda atender. Perfecto. En otro ámbito, hablaste algo de como un Corea en el síndrome córtico basal y en la enfermedad de Alzheimer. Alguien preguntó por ahí que no entendió muy bien esa relación. Sí, la Corea que yo mostré es una Corea realmente iatrogénica. La Corea relacionada en el caso de Parkinson, con la levodopa, que crea una Corea de cuerpo superior, usualmente, aunque puede ser generalizada, cuando la dosis de la levodopa, en el caso de una ventana terapéutica muy estrecha, es encima de la ventana terapéutica, que usualmente ocurre con mucha frecuencia, o en pacientes que tienen un trastorno un poquito inusual, usualmente con predominio de cuerpo inferior, en el cual la disquinesia, que es coreica también, se debe a una reducción del tono dopaminérgico leve, de modo que estos pacientes necesitan mayor inducción. Por eso que mostré el caso de un paciente que se inyectó con apomorfina, un agonista dopaminérgico, mientras que los pacientes contienen la corea de dosis altas. A esos pacientes se les tiene que reducir la dosis o se les tiene que dar amantadina. Amantadina es el único medicamento en Parkinson que tiene propiedades antidisquinéticas, pero tenemos que recordarnos que pueden, en aquellos pacientes que envejecen con Parkinson,
desarrollar problemas secundarios como la mioclonía, por ejemplo. Perfecto. Una pregunta bien breve en relación al síndrome de persona rígida. Alguien preguntaba si tiene preferencia por las extremidades inferiores. Sí, parece que sí. La mayor parte de los casos comienzan en los miembros inferiores. La mayor parte de los casos de los anticuerpos contra la glutamic acid decarboxylase, la decarboxilasa de los glutamics ácidos, comienzan en los miembros inferiores, pero existen excepciones. Tengo un paciente que yo vi con una rigidez de miembro superior, un solo miembro superior, y esto pensamos que era un problema cortico-basal, inicial. Nos determinamos que era rigidez, pero sin ningún tipo de otro problema, un síndrome de rigidez pura del miembro inferior, del miembro superior, y descubrimos que tenía anticuerpos contra los glutamic acid decarboxylase, el GAD, no sé cómo lo digas en español. Sí, está perfecto. De modo que esta paciente mejoró. Pero la mayor parte de los casos de los anticuerpos contra GAD van a ser efectivamente afectando un miembro inferior, después se transfiere al otro y comienza entonces a ascender. Usualmente no se generaliza, pero envuelve al tronco, creando una posición muy rígida en cuerpo de barril, creo que es el término en español. Otra pregunta bien semiológica. ¿Cómo definirías la disritmia? La disritmia es la pérdida de la ritmicidad que usamos para catalogar si pacientes no pueden desarrollar o ejecutar movimientos que sean rítmicos. Entonces, si no podemos ver la ritmicidad y se pierde, entonces eso puede ocasionar usualmente lo que llamamos congelamiento en las manos, congelamiento de los pies, es la disritmia superior, la mayor parte de la disritmia. A veces la disritmia ocurre completamente en aislamiento. Se piensa que los pacientes con Parkinson, interesantemente, nunca han tenido mucho ritmo. De hecho, cuando te preguntas a pacientes con Parkinson si han podido bailar o si han podido tocar, dicen, nunca ha podido hacer nada rítmico, interesantísimo. De modo que esto es una cosa casi prodrómica. Pacientes que han tenido problemas de ritmo son pacientes que pudiesen en edades tardías, cuando desarrollan otros síntomas motores, tener Parkinson. Usualmente la disritmia implica que pudiesen haber trastornos cognitivos también. Los problemas más restringidos, por ejemplo, la enfermedad Parkin, que es una enfermedad de Parkinson debida a la mutación de la parquina, es un parkinsonismo muy restringido al área nigroestriata, lo cual implica que no existe prácticamente ningún tipo de otro daño. Esos pacientes nunca tienen disritmia, por ejemplo. Tienen realmente una bradiquinesia con hipoquinesia, pero nunca disritmia. De modo que la disritmia implica un daño de los circuitos motores mucho más avanzado de aquel que es solamente restringido al área nigroestriada. Perfecto. No nos dio el tiempo y puede ser para otra vez que nos hables de los trastornos funcionales, pero aquí nos preguntan ¿cómo diferenciarías una distonía cervical orgánica de una funcional? Distonías, existe un artículo que hicimos porque la mayor parte de los trastornos funcionales les hemos eliminado cualquier tipo de elemento histórico. Que si se comienza rápidamente, que si es aumento, disminuye sin explicación, que si hay problemas psicológicos, todo eso lo hemos eliminado. La excepción es la distonía funcional. Porque como mencionamos, una regla de la distonía funcional es que es action induced y que pudiese ser, o sea, se comienza con la acción, pero pudiese evolucionar de forma tal de que en el reposo pudiese haber un poco de distonía. Ahora, la distonía funcional es aquella en la cual se rompe esa regla y la postura anormal comienza de forma abrupta en el reposo y no sufre empeoramiento con ningún tipo de actividad. No tienen esa sensibilidad a la posición o la actividad. Recordemos que la distonía obedece las reglas es inducida por acción, es afectada por la posición y es sensitiva a actividades específicas. Si pierdes eso,
y comienza abruptamente en posición de reposo, entonces es funcional, porque rompe esas reglas. Es la única excepción de los fenotipos de movimientos en los cuales incluimos un elemento histórico, la aparición repentina o abrupta del movimiento. O sea, ahí la clave es semiológica de la anamnesis. Exactamente. Exactamente. En este caso. En este caso. Exacto. En el caso de la distonía. No en el caso del temblor, no en el caso de la corea, no en el caso de los tics, de los mayoclonos, etc. Hay otra pregunta de distonía. ¿Cómo diferenciarías una distonía tarea específica como distonía del escribiente de un espasmo carpopedal? De nuevo, el espasmo carpopedal no va a ser desencadenado o magnificado por la actividad durante la actividad, pero sino que la actividad desencadena el movimiento, y una vez que el movimiento aparece, el movimiento aparece sin ningún tipo de postura, dura segundos y desaparece, y es usualmente doloroso. La distonía, como la distonía focal del escribiente, es una distonía que aparece durante la escritura, continúa en la escritura y desaparece en el momento de la escritura que termina. O sea, es relacionada con la actividad. Mientras que en el caso de la tetania, o del espasmo carpopedal, se desencadena por una actividad, cualquiera puede ser, no tiene que ser específica, la actividad termina, pero el movimiento se desencadena y algunos segundos duran con dolor, una postura rígida, los pacientes pueden tratar de eliminarlo y después entonces eso se elimina. De modo que las reglas son distintas y este es un aporte importante de la fenomenología, porque obviamente la aproximación de tratamiento para una distonía es muy distinta a aquella del espasmo carpopedal. Perfecto. Otra pregunta semiológica. ¿Cómo diferenciarías o en qué caso en un espasmo hemifacial pensarías que es una epilepsia parcial continua o que le pedirías un electroencefalograma? La clave de ese paciente en particular, y esos pacientes pues realmente es una condición muy, muy rara en realidad, es que el trastorno facial, el espasmo hemifacial, crea movimientos más tónicos, no sostenidos. La epilepsia parcial es continua, son esencialmente mioclonías que continúan todo el tiempo, son momentos clónicos sin ninguna tonicidad. Esa es la diferencia. Y en realidad tengo unos videos en los que uno se puede mostrar este paciente que ustedes vieron con un paciente con una distonía hemifacial, un espasmo hemifacial, porque eso es periférico, no usamos el término distonía, en el cual ustedes pueden apreciar que existe un elemento tónico mayor, o sea, elemento clónico también, pero el elemento tónico es predominante en el espasmo hemifacial, mientras que solamente el elemento clónico es predominante en la mioclonía de una epilepsia parcial continua, afectando la cara, por ejemplo, como el paciente que ustedes vieron. Perfecto. En cuanto al temblor, que no pudimos hablar mucho, hay una nueva clasificación. ¿Qué piensas tú de la clasificación del temblor plus, específicamente? Parte de la razón por la cual no hablé de esa clasificación, porque me desagrada completamente. Se lo he dicho a los autores, he escrito un artículo al respecto, pienso que es una clasificación que no nos avanza, en realidad nos retrocede, lamentablemente. El ET Plus, Essential Tremor Plus, es una abominación. Me parece lamentable que continuemos usando criterios clínicos para hacernos pensar que sabemos lo que estamos hablando. Esto del ET Plus implica que existe un temblor esencial, pero con otros elementos clínicos, pero para evitar pensar acerca de la naturaleza y del significado de esos otros elementos clínicos, entonces simplemente lo llamamos ET Plus. Eso es un retroceso fenomenológico. Nos permite simplemente quedarnos cómodos con la idea de usar el ET Plus, a pesar de que si existe un temblor con, por ejemplo, un problema cognitivo o un problema táxico, pensar, por ejemplo, en Fragile X Tremor Ataxia Syndrome, por ejemplo. Pero de acuerdo a la clasificación nueva, tenemos que simplemente nos quedamos cómodos con el asunto de llamarlos ET Plus. De modo que no me gusta para nada.
Perfecto. Como ya nos extendimos mucho, te voy a hacer la última pregunta. Hablan de por qué se puede producir corea de hemivalismo sin lesión del núcleo subtalámico. Porque es un problema de circuitos. No se trata solamente del envolvimiento del núcleo subtalámico, sino además el envolvimiento de las estructuras a las cuales el núcleo subtalámico le está conectado, de modo que puede ser, de hecho, el hemivalismo es más común en problemas lesionales alrededor en lugar de en el núcleo subtalámico, precisamente porque se trata de las conexiones. Obviamente, con el núcleo subtalámico afectado, el hemivalismo aparece, pero puede ser más comúnmente en otras áreas en las cuales el núcleo subtalámico se conecta para desencadenar el hemivalismo. Perfecto. Alberto, hay más preguntas, pero realmente ya nos extendimos, ya usamos tu tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Fue una exposición estupenda, muy ilustrativa con tantos videos. Esperamos poder tenerte en otra oportunidad. No. Y de nuevo, muchas gracias.